Derecho de la Universidad de Espíritu Santo y se encuentra con nosotros ahora mismo en los estudios centrales de Radio City. Doctor Alarcón, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad en esta mañana. Ecuador, desde hace algunos meses, años podríamos decir, está envuelto en una situación muy compleja que lo ha colocado no solamente entre los países más violentos del mundo, sino también entre los más corruptos de la región y el continente. Ante eso, entendemos, hay una iniciativa muy importante de la Escuela de Posgrado que usted encabeza a propósito de determinar una cultura de la legalidad o de rescatar la cultura de la legalidad en Ecuador. Específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor Alarcón? Muchas gracias, Carlos. Sí, en efecto, los números siempre son un parámetro objetivo para tomar cualquier tipo de decisión y los datos de Transparencia Internacional nos muestran justamente esto, ¿no? Que el Ecuador se ha complicado mucho más del último año. Estamos ubicados en la posición 115 de 180 países con mayores índices de percepción de corrupción en el ámbito público. Tenemos una calificación de 34 puntos sobre 100, es decir, 0 es lo más corrupto que puede haber y 100 es un país que tiene casi cero corrupción. Por lo tanto, las cifras son alarmantes, pero claro, eso mide el ámbito público, no mide el ámbito particular privado. Y esta iniciativa que nosotros estamos fortaleciendo, llevando adelante desde la Universidad de Espíritu Santo, pretende topar justamente ese ámbito privado, que para nosotros es medular porque estamos seguros que desde ahí trasciende toda la práctica corrupta y esta cultura de incumplimiento que lastimosamente rige en nuestro país hace ya muchos años y que ha sido seguramente la causa para esta metástasis de corrupción que estamos ahora advirtiendo en el Ecuador. Doctor Alarcón, ¿cuáles son las causas principales que usted advierte y que han dado, que han sido el caldo de cultivo para llegar a esta situación que vivimos? Creo justamente esto, los malos hábitos, lo que sucede en los hogares, cuando existe hogar, cuando existe familia, la falta de preocupación de la educación cívica, que ya ustedes conocen esa materia, por lo menos de esas, fue retirada de una serie de mallas curriculares de escuelas, de colegios, y entonces no hay ningún sentido de ciudadanía, no hay ningún carácter cívico. Es asombroso, pero los únicos momentos de civismo ecuatoriano son cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol o cuando estamos en guerra y ahora estamos en una guerra interna, y entonces dentro de lo negativo, este es el mejor momento para empezar a preocuparnos por la educación. Valores, cambiar conductas, hábitos, desde las cosas más pequeñas que uno puede cometer en el día a día y que creemos que desde ahí, como decía, se origina la corrupción y todo lo que termina pasando en el ámbito público. Y ahora, hablando de esta cultura de la legalidad que intenta colocar otra vez en palestra la UES, estamos hablando de foros en particular. ¿Cuáles son las experiencias que se van a vivir en torno a estas jornadas? Gracias, Carlos. Bueno, empezamos con una primera fase, por decirlo así, con un artículo que escribí sobre la cultura de la legalidad, qué involucra esta cultura de la legalidad. Es un movimiento, un proyecto que cruza muchos países de América, principalmente aquellos que han estado azotados por el narcotráfico, por el crimen organizado, porque claro, este escenario en el que nos desenvolvemos ahora, de falta de institucionalidad, de cero confianza ciudadana, tanto en las instituciones como en el prójimo, abatimiento permanente, lógicas o narrativas de Estado fallidos, son los que se aprovechan justamente para que el crimen organizado imponga su cultura desde las escuelas. Entonces, nosotros empezamos con este artículo, hemos llevado adelante una serie de socializaciones de este proyecto, de lo que involucra. También, por cierto, mencionar que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, anunció hace varias semanas que su afán de trabajar en el movimiento de cultura de la legalidad, así que lo que estamos haciendo ahora es tratar de involucrarnos en todas las áreas a nivel interdisciplinario, porque esto abarca psicología, medicina, derecho. No es un asunto que se relaciona solamente al derecho, porque eso aparece con su nombre, cultura de la legalidad, pero no tiene que ver con las leyes en sentido formal únicamente. Se trata de un respeto voluntario a la normativa, pero normativa no solo son leyes ni constituciones, tiene que ver con las conductas del día a día. La convivencia social, normas de convivencia social. Por lo tanto, tratamos de apuntar con esta primera fase a concluir, luego de involucrarlos a ustedes, porque son medulares en este proceso de cambio. Los medios de comunicación pueden transformar mucho, llegando con su
imagen, con su mensaje diario, en imágenes, en audio a la ciudadanía para que tratemos de interiorizar estos valores. Y concluimos el 8, esta primera fase, 8 de marzo, con un foro en el que tendremos representantes de gobiernos locales, del gobierno nacional, de la academia, de los medios de comunicación, y queremos hacer una invitación abierta a alumnos y que se sumen todos cuantos puedan para poder avanzar en este proceso que acaba de empezar y del que nadie puede cansarse, ¿no? Son las 8:11 de la mañana, estamos conversando con el doctor Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES. Justamente a ese punto, ¿quiénes están invitados o llamados a que participen de estas actividades? Absolutamente todos. Esta es una cruzada que la hemos profundizado nosotros seguramente desde la universidad, pero de ningún modo pretende quedarse en la universidad. Lo que queremos es que este sea como un momento para que se sumen todos los demás para emular estas actitudes. Yo mencionaba, por ejemplo, al gobierno. El gobierno es medular porque si esto se convirtiera a corto plazo en una política pública, eso sería extraordinario, principalmente para aquellos sitios donde no hay familias, donde el Estado tiene que hacer las veces de familia, educar a niños, evitar que, por ejemplo, la cultura narco se imponga. Ya es alarmante que escuchemos a niños cantando determinadas canciones de grupos narco o incluso asesinando policías. Entonces tenemos que involucrar al Estado en esto de manera muy fuerte. Ya no se trata de un asunto político ni de una bandera política, se trata de apoyar mancomunadamente todos porque si no perdemos el país. Medios de comunicación, gobiernos locales, la academia. Y cuando yo hablo de gobiernos locales, ¿quién mejor que los alcaldes, por ejemplo, que conocen la realidad de cada uno de sus contextos geográficos? Deben involucrarse, campañas focalizadas, planes piloto, el tratar de llegar a la conciencia de la gente. Tú te pasas de un semáforo, mira, estás violando la cultura de respeto a la normatividad, no por la ley, no por la sanción, no por la vigilancia, porque le estás quitando el derecho a los demás. Piensa en los derechos de los demás, no solamente pienses en los tuyos. Construyamos una ciudadanía activa. Doctor, pero no encontramos un cambio a largo plazo. Esto es un proyecto para largo. Este es un proyecto que queremos que empiece hoy y que queremos porque por cierto, si no damos ese primer paso, nunca se lo va a dar. Seguramente los cambios no lo vamos a ver en 1 año, 2 años, 3 años, tal vez sí en 10 años, cuando empecemos a trabajar muy fuerte con los niños, con las nuevas generaciones. Yo dirijo una escuela de posgrado en Derecho, cuando se asume que todos estamos muy claros en estos conceptos, y créanme que la realidad es muy compleja y tenemos que trabajar mucho, incluso en quienes se asume ya tienen esto muy claro, y por lo tanto tenemos a todo nivel un trabajo muy fuerte que realizar, y como digo, esto tomará tiempo, seguramente toma tiempo, pero los placebos que estamos acostumbrados a ver no sirven. Más normas, más constituciones, hacer más fuertes las penas. Sin duda habrá cosas que se pueden ajustar en las normas, pero si ustedes se fijan, tenemos una inflación normativa tal que el problema no está en eso, sino seguramente en la falta de cumplimiento voluntario de esas normas. Son exactamente las 8 de la mañana con 14 minutos. Tenemos al doctor Pablo Alarcón, él es el director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES. Coincidentemente tiene una alianza con mi alma mater en Estados Unidos, con la Universidad de Dayton. Doctor, ¿qué mensaje podemos tener de que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya derogado este famoso código de ética de la función ejecutiva, que lo puso el presidente Lasso, que no es que todo el mundo lo cumplió dentro de su mandato, pero qué mensaje recibimos? ¿O estaba mal hecho, o no funcionaba, o la verdad es que era bueno y por gusto lo sacamos? Sí, bueno, primero gracias por la mención a Dayton, que sí, tenemos una alianza muy interesante y es parte de llevar el conocimiento a nivel transnacional también, así que gracias por eso. Y es una gran universidad, sí. Y vale la pena, de hecho, que profundicemos más en estos diálogos con sistemas que parecen lejanos, pero que tienen muchos rasgos similares. Sobre el segundo tema, bueno, a mí me parece que sería importante consultar a la fuente directamente. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente hay razones, yo he podido escuchar un par de entrevistas, pero eso no consta en el decreto formalmente, en la justificación que me parece a mí que es necesaria para que la ciudadanía, medios de comunicación y todos entendamos por qué razón se procedió a esta derogatoria de un decreto que para todos involucra algo sumamente importante como es la ética. Con mayor razón, y yo por eso trato de mostrar esto en una lectura marco, porque la propia ministra de Gobierno, Mónica Palencia, como yo mencioné hace un momento, hace
hace semanas atrás, anunció públicamente que a través del Ministerio de Educación, de Cultura, van a trabajar en cultura de la legalidad, que es justamente esto que estamos tratando hoy. Así que yo estoy convencido de que el ministerio, los ministerios que están en mención, el Ejecutivo como función, están muy preocupados en esto y que están trabajando en lo que he podido resumir brevemente. Lo otro, las razones que yo he escuchado, porque no soy yo quien tiene que defenderlo directamente, he escuchado, claro, que hay una posición de que ese decreto tal vez estaba manejando a la ética desde otro punto de vista, desde el punto de vista de el corrupto, desde el punto de vista de quien infringe, un decreto que, por ejemplo, establecía que vía decreto de ética, que había que ser amables. Yo no creo que ser amable se pueda fijar en un código de ética o una obligación de ese tipo en un código de ética, porque más allá de que suene muy bien, termina quedándose simplemente en un papel. No, esas no son conductas que deben venir por una orden de un decreto, deben venir desde la interiorización de conductas de los ministros de Estado, servidores públicos y absolutamente todos nosotros. Lo del enemigo, ¿no? Partir desde el enemigo, es decir, la desconfianza en el servidor público. Yo te voy a pedir que me avises al menos con 2 semanas de anticipación con quién te vas a reunir de la empresa privada, porque caso contrario, no, eso es obrar contra la ética. Conceptos como esos que en las entrevistas que he escuchado dan cuenta que tal vez lo que pretende el Ejecutivo no es no contar con un código de ética, pero tal vez reformularlo para tratar de adaptarlo al concepto de cultura de la legalidad que estamos mencionando aquí. Pero coincido plenamente en que hay que darle una explicación a la gente, porque más allá de estos debates que pueden ser incluso técnicos, a la persona de a pie cuando escucha algo así le puede generar un síntoma o sensación de, en una situación tan compleja, la ética pasa a un segundo plano. Cuando eso no es así, creo que el proceso de cultura de la legalidad apunta justamente a lo contrario, a demostrar que el gobierno sí está preocupado por estos temas, y nosotros, todos nosotros, insisto, no es por un tema político, creo que tenemos que alinearnos en ese concepto para tratar de sacar al país adelante en algún momento de todo esto. Vamos a cerrar la entrevista ahora. Es el doctor Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado de Derecho en Derecho de la UES, hablando hoy sobre una interesante iniciativa, la cultura de la legalidad. Gracias, doctor Alarcón, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, nada más que reiterarles el compromiso para luchar juntos y ojalá nos puedan acompañar en este foro del día 8 de marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer, también en el campus de la universidad.